Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Diles que no España. En esta nueva videograbación vamos a tratar el tema relacionado con el coste de la electricidad y las eléctricas, y realmente cuáles son los costes reales y el incremento que hemos tenido en los últimos años, principalmente con este gobierno del PP, este gobierno totalitario. Bien. La electricidad ha subido prácticamente de estar costando una media sobre el 2008 de 400 euros al año, con un consumo medio un pelín elevado, a costarnos prácticamente 1.000 euros. Es decir, ha habido un incremento brutal. Prácticamente un incremento del 100% en la tarifa eléctrica. Pero analizando un poquito las cosas, vamos a ver realmente cuáles son los costes de la electricidad en España. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, producir electricidad en España? El coste real. El coste real de producir electricidad en España es el 26% de las ganancias que tienen. Y eso es lo que ellos declaran, las eléctricas. Y seguramente esto será muy inferior. El resto es impuestos. Sí. Pensadlo bien. Impuestos. 21% de IVA y el resto, un 50 y tantos por ciento también, son impuestos del propio Estado. Ese Estado que no quiere pagar el déficit energético. Ese Estado que infla los precios y que los sobreinfla. Pero le echa la culpa también a las eléctricas. Ese Estado donde hay eléctricas que son entidades privadas y ellos lo monopolizan, ese tema. Ese Estado que llega a acuerdos con las eléctricas para impedir que la gente normal y corriente pues tengamos unas células fotovoltaicas, fotoeléctricas o lo que sea, me da igual. Ese Estado que llega a acuerdos con las eléctricas para que se forren tanto unos como otros, y ese Estado cuyos miembros, ministros y expresidentes se van a trabajar en Endesa y otras compañías. Ese es el Estado español. Un Estado de corrupción. Un Estado de mentiras. Y en estos momentos un Estado fascista y totalitario. Tener que escuchar, como hemos escuchado estos días pasados, decir, e incluso el año pasado decir a algún mozo de escuadra, que se vieron tan agobiados en manifestaciones que estuvieron a punto de sacar la pistola, escuchar a quejarse a policías de aberraciones tan increíbles como que unos niños gritan, como ha sido en el caso hace apenas 2 días de Fabra, del presidente de Valencia, en donde se ha ido al colegio a, entre comillas, porque no se ha verificado del todo, pero hay bastantes pruebas, entre comillas, amenazar a la directora de que calle a niños de entre 5 y 8 años. No lo digo yo, está en los vídeos. Pero volviendo, bueno, principalmente este tipo de cosa, que ya lo comentaremos en otro vídeo, la vamos a dejar un poco aparte, sobre las actuaciones policiales, pero vamos a hablar un poquito más del tema de la energía, que es básicamente el tema que vamos a tratar ahora. Entonces, como vemos, el déficit tarifario pues es un lastre que está llevando el gobierno, que lo pudo parar en su momento y no lo ha parado. Y que ahora, pues evidentemente es una deuda antigua y que tiene que estar pagándola. Pero vayamos a lo que es el coste real de la energía en este país, teniendo en cuenta que este país puede producir energía y está importando esa energía realmente de otros países, como por ejemplo Francia, etcétera. Pero lo más alucinante es ver que el 26% es lo que cuesta producir energía. El 30% equivaldría, por ejemplo, a lo que cuesta en Italia. Es decir, que las eléctricas en este país son las eléctricas mejor pagadas del mundo.
Las eléctricas mejor pagadas del mundo. España es el país el que ahora mismo está en la quinta posición, que tiene la electricidad más cara de toda Europa. Por encima está Dinamarca. Antes, hace nada, era el tercero, con la electricidad más cara. Así vemos sitios como Inglaterra, que es una isla, no deja de ser una isla, pues tiene la electricidad más barata, Francia igualmente, etcétera. Esto sin duda pues sirve de estímulo para crear un desarrollo, si hubiese una electricidad más barata, si hubiese una forma de energía más alternativas. Pero en este país da absolutamente todo igual. El problema es que hay más de 5 millones de españoles que no pueden pagar el recibo de la luz, y otros lo pagan a duras penas. Teniendo en cuenta que ha subido prácticamente un 100% y que ese 14% que el señor Montoro no ha querido incluir en la factura de la luz era lo que iba a subir sobre lo ya subido. Pero sin embargo dice el señorito Montoro que precisamente el otro día estaba yo pensando y tiene un cierto parecido al Gollum del Señor de los Anillos. No sé si os habéis fijado, pero realmente yo creo que lo van a coger ahora como doble, posiblemente para nuevas entregas de la saga. Al margen de este comentario, pues decir que vemos que evidentemente ese 14% dicho el señor Montoro, que se va a incluir con impuestos. Es decir, que dicen que no lo van a cobrar en la factura de luz, pero van a freír a la gente por otro lado con impuestos. Esta es la vergüenza de este país. Un país que ya, sinceramente, no puede seguir soportando estas barbaries continuadas. Por tanto, este mensaje creo que queda bastante claro. Es decir, el coste de la luz en España es apenas un 25%, 25-26%, y el resto son todo impuestos, un 75% de impuestos. El 25% de ese coste para producir electricidad es lo que declaran las eléctricas, supuestamente, con lo cual puede ser incluso un 10% menos real. Con lo cual todo el resto son beneficios para ellos y cargas para los ciudadanos. Empresas privatizadas que realmente parecen un monopolio y siguen pareciendo un monopolio, que se unen entre ellas para pactar los precios, el gobierno de igual modo, y siguen inventándose tasas y más tasas y tarifazos y tarifazos. Esa es la gran ignominia de este país, y sobre todo, como último coletazo, decir que creo que fue el Partido Socialista o Izquierda Unida los que propusieron que las familias que no pudiesen pagar la electricidad, que el Estado les costase la electricidad. Se votó esto y el PP, evidentemente ejerciendo su mayoría absolutista, pues procedió a denegar esa propuesta. Una propuesta que al menos a mí me parece de lo más normal y de lo más solidaria con la gente que evidentemente no puede hacer frente a este tipo de tarifas, que evidentemente son abusivas, porque no han subido un 20% ni 10, señores, han subido un 100%. Esa es la realidad. Hemos pasado de pagar 400 euros apenas a pagar prácticamente 989 euros, casi 1000 euros, finalmente en estos 4 últimos años, camino de 5, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad, y vemos que las mayores subidas, de más del 40%, las ha puesto este gobierno. Con todo esto me despido. Y bueno, espero que sirva un poco de reflexión sobre las nuevas barbaridades que siguen pasando en este país y continúan dejando que pasen. Un saludo.